Siendo las 10:11 de la mañana, es momento de la entrevista. Hoy vamos a conversar acerca de la afiliación de candidatos en partidos políticos para estas elecciones generales 2026. Se encuentra con nosotros Luis Alberto Sánchez, vocero de esta institución, quien nos va a brindar mayor detalle. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Coméntenos, por favor, para las elecciones del 2026, tengo entendido que hay una serie de trámites que deben cumplir los candidatos para que puedan ser parte de este proceso. Correcto. Para tener un contexto más claro sobre el panorama en las próximas elecciones generales, recordemos que recientemente se aprobó la ley 31.981 en enero de este año, hace poco más de un mes, en la que se redefinen las reglas de elecciones primarias y otros aspectos. Esta ley reciente, aunada a las normas electorales que ya están vigentes, van a ser las que van a definir las nuevas reglas electorales aplicables a los próximos comicios, que van a ser en el año 2026. Valga decir, las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales que coinciden en dicho año. Es así que el mandato presidencial debe culminar en julio del 2026. Entonces, lo usual, como ha sido en los procesos electorales generales precedentes, la elección del 2026, considerando que el mandato presidencial culmina en julio de dicho año, la fecha de elección debe ser en abril de ese año. ¿Qué dice la norma vigente en la Ley Orgánica de Elecciones? Que la convocatoria de elecciones debe realizarse 270 días antes de la fecha de elección. Entonces, si probablemente la fecha de elección va a ser en abril del 2026, 270 días antes es en julio del 2025, que debe darse la convocatoria al proceso electoral general por parte del Poder Ejecutivo. Pero también la reciente ley 31.981 indica que debemos considerar el plazo de convocatoria de julio del 2025 para que los que pretendan pasar por elecciones primarias y por ende a elecciones generales deban cumplir con un requisito de afiliación en un plazo mínimo de un año antes del plazo de convocatoria a elecciones generales. Entonces, si el plazo de convocatoria hemos indicado que sería en julio del 2025, un año antes que establece la norma, que deben cumplir como requisito de afiliación obligatoria los candidatos que deban pasar primarias, ese año antes se cumpliría en julio de este año. Entonces, este sería prácticamente uno de los primeros hitos legales que van a dar forma a los próximos procesos electorales, especialmente la elección general del 2026. O sea, para que un candidato desee formar parte del proceso electoral 2026, tiene que tener como mínimo de afiliación 2 años, casi 2 años aproximadamente, ¿no? Así lo determina la norma al establecer hitos legales, y uno de los hitos sería que calculando los plazos que establece la normativa electoral sería en julio de este año. Incluso la norma de la Ley de Organizaciones Políticas señala que este requisito que se aplica a los candidatos para elecciones primarias, que es un paso previo, ¿no?, a las elecciones generales, señala que es obligatorio porque el texto de la ley dice que de no cumplirse este requisito anula la candidatura. Entonces, todos aquellos candidatos o afiliados, candidatos que deseen participar en primarias, deben tener en cuenta que deben afiliarse a la agrupación política por la que deseen participar como máximo hasta julio de este año. Claro, ¿y eso aplica tanto para parlamentario andino, congresistas, presidente? Es correcto. La norma de elecciones primarias se aplica a todos los candidatos, como usted lo menciona, presidentes, congreso, parlamento andino, elecciones de gobernadores regionales, consejos regionales, consejos municipales, alcaldes. Y en el caso de un invitado, ¿cómo sería la figura ahí, un invitado a un partido político? La figura del invitado, que en la normativa electoral la conocen como los candidatos designados, se establecen porcentajes máximos, ¿no? La ley señala que las listas al Congreso, las listas de candidatos al Congreso, así como de las listas de candidatos a los consejos regionales y consejos municipales, pueden establecer un máximo de 20% de candidatos designados, ¿no? Pero también estos candidatos designados pueden ser afiliados o no. Esa es la precisión que hace la norma electoral.
Claro, y una vez que se inscriben para ser candidatos, ¿cuál sería el siguiente procedimiento que deben cumplir? Una vez que refiere usted que se afilian. Que se afilian, perdón, exacto, que se afilian para ser candidatos. Que se afilian para ser candidatos, las normas electorales definirán, bueno, de acuerdo con la prerrogativa que también tiene el Jurado Nacional de Elecciones, cuáles serán los siguientes hitos que se van a establecer con miras a las elecciones generales 2026. Una vez que se cumpla el requisito de afiliación, bueno, probablemente ya se den a conocer en los próximos semanas o meses cómo se aplicarían estas normas, porque todavía esta ley es reciente, está sujeta a reglamentación por parte del Jurado Nacional de Elecciones y estamos dentro del plazo para emitir dicha reglamentación. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que un candidato, una vez que ya esté afiliado y se cumple exactamente el tiempo determinado, renuncia, fallece? ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, la afiliación es personalísima, de tal manera que si un afiliado después de julio de este año fallece, ya la afiliación, bueno, es cancelada por fallecimiento. ¿Pero podría ser reemplazado? No podría ser reemplazada porque es personalísima. Entonces, la ficha de afiliación, que es, digamos, el documento que plasma la voluntad del ciudadano que quiere afiliarse, es el documento que expresa, es el documento que nos sirve a nosotros como medio casi de prueba de saber que el ciudadano realmente quiere afiliarse. Entonces es una decisión personal que no puede reemplazarse o no puede ser heredada o reemplazada a otra persona. Netamente personalizado. Ahora, ¿existió problemas con algún candidato que decidió afiliarse de repente a último minuto, que lastimosamente suele pasar? Bueno, la historia en las últimas elecciones generales nos muestra que las organizaciones políticas, en gran parte, esperan las últimas semanas al hito que límite para presentar sus afiliados. Así es, entonces eso de alguna manera también hace más compleja la labor del sistema electoral en conjunto, y me atrevo a decir el sistema electoral porque recordemos que las fichas de afiliados se presentan en físico. Entonces, este requisito es importante porque RENIEC debe hacer la verificación de firmas de los afiliados para constatar la autenticidad del ciudadano. Así es. Entonces, la única manera de hacer esa constatación de autenticidad, de identidad, es la ficha que contiene la huella dactilar, la firma del ciudadano y otros datos que son trasladados en físico a RENIEC. Y de todas maneras, si es que se tienen volúmenes, digamos, bastante gruesos en las últimas semanas al cumplimiento del delito que se establezca, esa labor complejiza y suele ser que quizás alguna de las fichas es observada, ¿no? Entonces hay que devolver a la organización política y eso ajuste el tiempo para que puedan subsanar oportunamente. Claro, y también recordar que la ficha de afiliados es tanto la presentación virtual como física, ambos, ¿no? Así es importante señalar eso. Exacto. ¿Tienen ya una fecha exacta de cuándo se debe presentar? ¿Julio, no sé qué día, qué hora, o todavía está por verse? Todavía está por verse, como le menciono, la ley reciente nos obliga a emitir un reglamento, ¿no? Expresamente. Entonces seguramente antes de cumplir este plazo que nos da la ley, emitiremos el reglamento y ahí podremos saber exactamente quizás cuál sería la fecha probable, pero como le digo, haciendo los cálculos más o menos establecidos en la normativa electoral, es en julio de este año que es el primer paso para las elecciones generales, para la definición de afiliados que deseen ser candidatos. Ahora, eso no significa que la agrupación política después de esa fecha no pueda presentar afiliados. Puede seguir presentando afiliados, eso va a servir para incrementar sus padrones de afiliados, pero esos afiliados que se den con posterioridad al haber sobrepasado el plazo ya no van a poder postularse. Así es, como candidatos. Bien, finalmente, por favor, una invocación para todas las personas que precisamente desean ser candidatos para las elecciones 2026, a que se puedan afiliar este año con tiempo, por favor, y no esperar a última hora, porque como bien lo ha señalado, siempre hay cosas que uno debe subsanar de repente, ¿no? Correcto. Todos aquellos ciudadanos que deseen ejercer el derecho
de postular en las elecciones generales 2026 por alguna organización política en particular, aseguren de presentar su afiliación a la organización política incluso mucho antes de julio de este año, para que puedan tener tiempo de hacer las coordinaciones con su organización política y planificar sus candidaturas. Recordemos que el primer paso son las elecciones primarias, entonces la exigencia de la afiliación es para ser candidato a elecciones primarias y por ende al proceso electoral. Siempre la prudencia aconseja no esperar a última hora y planificar con tiempo, que eso es lo que haría más óptimo este y cualquier proceso electoral. Así es, entonces las recomendaciones ya están brindadas. Por favor, incidir en no esperar a última hora si desea, por supuesto, ser candidato para las elecciones generales del 2026. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes las gracias.